es Robles Gómez Brenda Karen. Vamos a hablar de la materia de compiladores sobre el tema de tabla de símbolos. En introducción tenemos una breve explicación sobre la información para almacenar la información en varias construcciones del lenguaje fuente. Se usa una estructura de datos llamada tabla de símbolos. La información se reúne en las fases de análisis del compilador y la emplea la fase de síntesis para generar el código fuente. Ese proceso fue uno de los primeros temas que analizamos, de que un código tiene que pasar por cierto proceso, en los cuales los dos que acabamos de mencionar es muy importante. Uno de ellos es el análisis y otro el síntesis. Aquí vemos una pequeña tabla sobre la tabla de símbolos. El operador se le entiende como identificador, y a un costado viene lo que es su significado de él. Ahí vemos el signo de admiración, que es la negación, el signo de más, que es suma, el de resta, por lógico es resta, el de asterisco es por multiplicación, la diagonal sabemos que es división, porcentaje que es el módulo, el otro que es menor, menor igual, mayor, mayor igual, diferente, conjunción lógica, disyunción lógica e igualdad. Estos códigos los vamos a usar y a ver en la codificación que se vaya a realizar en algún programa lógico a codificar. La tabla de símbolos. ¿Qué es la tabla de símbolos? Pues almacena información sobre identificadores, las palabras reservadas y las constantes. He aquí también una tabla de tipo de identificadores, tipo, dimensión, donde declara y sus referencias. Entrada a la tabla de símbolos. Aquí vemos que la entrada es el tipo, el ámbito, dirección y forma. Como todo eso depende de la implementación que se le vaya a dar al código. Su importancia de la tabla de símbolos. Como todo tiene su lógica, todo tiene su importancia. Aquí la tabla de símbolos es una estructura muy importante de datos, pues fue creada y mantenida por los compiladores con el fin de almacenar información acerca de la ocurrencia de diversas entidades, tales como los nombres de las variables, nombres de las funciones, objetos, clases, interfaces, etc. Tabla de símbolos se utiliza en el análisis y en la síntesis de un compilador. Cuando nosotros creamos un programa, tenemos que asignar variables, asignar entidades, asignar clases, objetos, todo eso para identificar las funciones de cada una de ellas. Bueno, aquí hay unos puntos muy importantes dentro de la importancia de la tabla de símbolos. ¿Para qué sirven? Para almacenar los nombres de todas las entidades de forma estructurada en un solo lugar, así como también, puede estar en un solo lugar o puede generalizar todo un programa total, así como los grupos, ¿no? Para verificar si se ha declarado una variable. Otro punto también es la comprobación del tipo de implemento, así también como comprobando las sesiones y las expresiones en el código fuente son semánticamente correctos. Aquí dices de que si son semánticamente correctos, por lo que sabemos que la codificación tiene que pasar por dos procesos, ya son el análisis y la síntesis. Pues uno de ellos sirve para corroborar los errores que si llegase a dar en la codificación.
Y otro es para determinar el alcance de un nombre. El alcance, un ejemplo de la resolución. La interfaz de la tabla de símbolos. La tabla de símbolos se refiere principalmente a la protección y recuperación de lexemas. Cuando se guarda un lexema, también se guarda el componente léxico asociado a él. Aquí vienen dos funciones muy importantes. El insert devuelve el índice de la nueva entrada para la cadena S y se compone el léxico T. Y otro es el buscar, devuelve el índice en la entrada para la cadena S o 0 si no se encontró S. Aquí sirve para insertar y para buscar. Insertar. Esta operación es el que se utiliza con más frecuencia en fase de análisis. Es decir, la primera mitad del compilador en donde los testigos son identificados y los nombres se almacenan en la tabla. Esta operación se utiliza para añadir información en la tabla de símbolos de nombres únicos que ocurren en el código fuente. El formato de estructura en la que los nombres se almacenan depende del compilador en la mano. Operaciones con la tabla de símbolos. Las operaciones que se lleva a cabo generalmente en la búsqueda. Otras operaciones son activar set o desactivar reset. Las tablas de identificadores locales o automáticos. El manejo de las palabras claves se puede utilizar la tabla de símbolos mediante llamadas, donde es insertar o mod. Cualquier llamada posterior busca div, devuelve el componente léxico div, de modo que div no puede usarse como identificador. Estructura de datos. Ok, aquí como dice la imagen, definiendo el campo nombre como un índice de un vector de nombres. Las tablas de símbolos TS son estructuradas de datos que almacenan toda la información de indicadores de lenguaje fuente. Las misiones principales de la tabla de símbolos en el proceso de traducción son colaborar con las comprobaciones semánticas, facilitar ayuda a la generación de código. Habitualmente los elementos del lenguaje que requieren el uso de la tabla de símbolos son los distintos tipos de identificadores del lenguaje. El nombre de variables, de objetos, de funciones, de etiquetas, de clases y de métodos. Es lo que yo mencionaba anteriormente. Cuando creamos un código, tenemos que identificar nuestras funciones, nuestros objetos, nuestras variables, nuestras clases. Todo eso, pues por lógica, ¿no? Para tener una identificación. Y bueno, esa sería toda mi explicación.